es la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, en plenos días navideños ya, llegamos a este nuevo tiempo de misterios. Lo que hacemos esta noche desde el estudio 209 de la Casa de la Radio, como siempre con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. La parte técnica Jorge Gómez, Pilar Bobadilla en la producción, Juan Gómez en la redacción y Televilas en la locución. Y además Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Como siempre un honor compartir estas 2 horas aquí en directo en Radio Nacional. Y estas son las formas que tenemos de comunicar con nosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio RN. Por WhatsApp 633 50 50 11. Y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Enrédate con nosotros, lo atenderán Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y para hoy os hemos preparado un programa especial, ya en tiempo de Navidades, como decimos, solo con el deseo de que podáis disfrutar de él, pero os avisamos, no vamos a hablar de nada de Navidad. Ahí os dejamos un avance. Los santos inocentes han pasado y en esta noche llena de enigmas nos preparamos para enfrentarnos a ellos. Y para comenzar queremos ofreceros una historia insólita. Nuestro primer invitado estuvo años tras ella, tratando de investigarla, completarla y entenderla. Era la secuencia de la vida de alguien al que llamaron el Chino. Preparaos para escuchar un relato lleno de enigmas con sorpresa final. Será uno de nuestros temas de hoy, pero habrá más. Seguiremos con un investigador de raza que de nuevo nos trae casos y testimonios de uno de los fenómenos más intrigantes de nuestro siglo. Eso y una sorpresa más llenarán hoy este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Disfrútalo. El primer tema que os hemos preparado aborda una historia intrigante e insólita. Es uno de esos relatos que merece la pena conocer. Y nuestro primer invitado y especial ya está preparado para narrarla. Ya veréis qué súper sorprendente es. Y con ella os dejamos. Los próximos minutos queremos dedicarlos a conocer la fuerza del muerto. Una de las historias más intrigantes que hemos escuchado en mucho tiempo. Nuestro próximo invitado lleva décadas tras ella, buscando pistas, analizando lugares y entrevistando a testigos. Parte de lo que surgió, fruto de sus investigaciones, es lo que ahora queremos contaros.
vamos con uno de los casos más extraños que nos hemos encontrado hace muchos años. Tenemos a un invitado que está esperando para contárnoslo y ya le saludamos, Gonzalo Pérez Sarró. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches, Miguel. Encantado de estar contigo. Y yo de que estés en el programa, escritor, investigador, periodista, y has escrito una novela que se llama La fuerza del muerto, pero yo creo que, bueno, me decías cuando hablábamos que más que, bueno, sí, es una novela, has novelado una serie de cosas, pero el 80 y tanto % son casos reales, es un caso real. Efectivamente, es un caso que me lleva acompañando desde casi el inicio, de muy joven, en la investigación. Me fui atrapando, lo que comenzó siendo algo en lo que no confiaba demasiado, se fue solidificando de tal manera que me llevó por media España detrás de un personaje inquietante, misterioso, y que finalmente 37 años después decidí, bueno, pues cerrar, porque esta información tenía que quedar plasmada en negro sobre blanco y a la que todo el mundo pudiera recurrir, y bueno, pues así lo he hecho, de forma novelada, porque son casos que a veces me cuesta trabajo contar, porque no sé hasta qué punto el receptor puede entender la dimensión de lo que, no porque no lo entienda, sino porque yo no sepa quizá transmitirlo con los sucesos, pequeños sucesos, a veces cotidianos, en poblaciones pequeñas, y que unas sumadas a otras y algunas de un calibre importante hacen que este caso, pues bueno, sea más fácil llevarlo, transmitirlo en un vehículo como la novela, que no en un ensayo en el que sería una sucesión de sucesos y de investigación que quizá quedara un poco más perdida. ¿Qué fue, Gonzalo, lo primero que te llamó la atención? Dices que hayas tardado 37 años en cerrar ese círculo, pero ¿qué escuchaste hace 37 años que te llamara la atención, que no te creíste y que te ha hecho recorrer media España? Bueno, en principio yo soy un defensor nato de la investigación de campo, o sea, yo entiendo... ¿Cómo tiene que ser? Bueno, sí, pero hay compañeros, colegas que a lo mejor practican otra más asiduamente, la de biblioteca o de encontrar datos e historias a través de libros y de otras fuentes. O de San Google y Internet y esas cosas que obviamente copia y pega. Y como haya un error en ese copia y pega, ya se prolonga al infinito. Sí. Bueno, pues en este caso, a través de alguien que conocí, me cuenta de un familiar suyo, un tío suyo, que conoció a un personaje muy extraño, que adivinaba las cosas, que curaba, que tenía dotes de sanación, pero al mismo tiempo me comentó alguna historia que él no sabía muy bien con datos concretos cómo era, pero que manejaba otro tipo de sabiduría o de enseñanzas, ¿no? Bueno, me hizo dudar, pensé en un principio pues que pudiera ser, pero bueno, siempre hay que investigarlo, que pudiera ser de algún sanador de los muchos que por estas tierras de Extremadura se trasladaban, iban por los pueblos, pero no obstante yo quise conocer a la persona, a ese familiar suyo, y hablar con él. Y en esa primera entrevista que tuve ya me quedé fascinado porque vi la dimensión de aquello, ya comprendí que no estábamos hablando, sí tenía dudas, como cualquier investigador yo soy escéptico por naturaleza, no que no crea al testigo, sino que pueda estar confundido o que la información que él transmite sea idealizada porque haya conocido en determinado momento, haya vivido una experiencia que quizá la ha idealizado de tal manera que, bueno, sigue hacia adelante con ella, pero yo vi que aquella entrevista, que podría haber sido de 1 hora, se prolongó en 4 horas, además con la familia alrededor, familia que había tenido parte que ver, por lo menos su hermana, en aquella experiencia, y comprendí que aquello ya no era lo que yo llevaba de antemano, que me pasa muy a menudo, el prejuicio de querer saber antes de conocer la historia por dónde podrían ir los tiros, por qué camino, y sin embargo me encontré con la sorpresa de que aquello era mucho más que la historia de un sanador
o incluso de un embaucador, porque de todo hay duda, también al principio las tuve, ni de un prestidigitador, ni un buscatesoros, como por muchas zonas se le creyó, por aquí, por la tierra en la que me muevo. Y bueno, tuve que luchar contra historiadores locales que, como digo, pensaban en que aquel personaje era aquello, pero tenían la fuente principal que ninguno de ellos había manejado, y era el testimonio de Ismael, la persona que había conocido o que yo conocí, que fue la primera persona que había tratado con este personaje. A raíz de ahí ya fui siguiendo la pista y me llevó a Usagre, otra población extremeña, en Badajoz, a Huelva, Sevilla, también estuvo en Ceuta, en una serie de poblaciones que hacía, demostraba, y sobre todo por la dimensión de los sucesos que fui anotando, que algunos de ellos fueron más importantes, que aquel personaje existió y que estuvo en todos los sitios que me habían dicho. Y sobre todo algo muy inquietante, le llamaban el chino, él se hizo llamar Lis o Flor de Lis, pero la gente le llamaba el chino, y en alguna población como Millanes de la Mata, una reducida población, más entonces, hablamos del año 1956, no conocían a ningún oriental, no habían visto jamás a un chino, ni sabían cómo era, y sin embargo en todos los sitios le llamaban el chino. Bueno, esto no quiere decir nada, pero ya implica que este personaje tenía cierto poder o influencia en la gente para que fuera común la manera en que le vieran. El chino, has dicho que adivinaba, curaba, tenía dotes de sanación, y luego una parte oculta, que luego oscura, digamos, o ya veremos, que luego nos contarás. ¿Qué recopilaste? ¿Qué cosas hacía en todo ese periplo que hizo por todos esos lugares de España? Bueno, en principio la relación con cada una de las personas, que fue en muchos casos de un lazo muy estrecho. Te he nombrado a Ismael, el primer testimonio que yo recojo. Bueno, él tenía a su esposa enferma, vive en Millanes de la Mata, y se entera que en Navalmoral de la Mata, la población más grande que hay por esa zona, por la comarca del Campo Arañuelo, hay un personaje en la pensión. Él se enteró por una prima suya, que era la que regía esta pensión, que había alojado un personaje, una persona que podría ayudarle, porque al parecer tenía esas dotes de sanador. Se acerca con su bicicleta hasta Navalmoral de la Mata, se lo cuenta a su prima, que lo que quiere es conocerle, a ver si puede curar a su esposa. Y ya de entrada lo primero que le llama la atención es que cuando su prima avisa a esta persona, a este inquilino, a este huésped, mejor dicho, de la pensión, cuando llega, la apariencia es totalmente distinta a la de cualquier persona de aquellos tiempos y en el medio rural. Él lleva un traje beige, un traje claro, que entonces no lo llevaba nadie, y como digo, menos en estas poblaciones pequeñas y del medio rural de Extremadura. Llevaba un maletín, y de ese maletín, después de su conversación con Ismael, saca una bola, una esfera del tamaño de una canica, que sostiene en la mano. Ismael dice que bailaba en su mano, que parecía tener vida propia porque se estaba moviendo, y en un teatralizado gesto de como que se la va a entregar a Ismael en la mano porque con eso puede curar a su esposa, la deja caer. Dice que lo hizo con intención, dejarlo caer al suelo. Se hizo 1000 fragmentos, pero todos ellos esféricos. Él contaba que le recordó cuando el mercurio, el metal líquido, tropieza o cae, que se puede hacer 1000 bolitas, pero que en este caso eran sólidas, no eran líquidas. Se hizo de esa esfera, digamos, del tamaño de la canica, otras cuantas, pero todas sólidas. De esas que reunió, le dio 3, que luego su hermana las tuvo, y yo las conocí, las pude ver. Lástima de mi torpeza. ¿Las viste? En aquella... Las llegué a ver, 3 de ellas, que eran las que conservaba su hermana, porque a su mujer ya tengo que decir que no la curó, no consiguió curarla, se lo dijo de entrada, pero a la hermana sí. La hermana estuvo internada en Plasencia, en una residencia, en un hospital, con tuberculosis,
Y las monjas, las religiosas que estaban en este hospital, decían ver en la ermita, en la capilla, cuando iban a rezar, que no iban normalmente los hombres, pero casi todas las enfermas mujeres que podían iban a esta capilla, y había un señor, un hombre, con una melena, que esto es curioso porque también es cierto que en alguna ocasión se le vio el pelo largo. Bueno, imaginaos en el 1956, nadie llevaba ese aspecto. De hecho, hay quienes dicen que no llevaba el pelo largo. Él sí le enseñó a Ismael. Es que son una concatenación de sucesos pequeños, como digo, pero que van dibujando este personaje o lo inquietante de este personaje. En el maletín guardaba varias trenzas que decían que era de su propio pelo natural, que se había tenido que cortar para entrar en España. Y sin embargo, en ocasiones esa melena se le había visto, ¿no? Y en este caso, pues ya digo, la hermana la conocía en vida. Tenía una especie de escapulario, una telita, una bolsita de tela que llevaba colgada al cuello. La abrió para que yo viera aquellas 3 bolas. Digo mi torpeza porque aquella primera tarde, con esa, poca confianza que llevaba yo en el caso, llevé grabadora, cuaderno, pero no llevaba la cámara fotográfica. Ella no se quería desprender de las bolitas estas, que decía que eran las que le habían curado. El chino dijo que a través de esas bolas podría estar en contacto con la persona a la que quería curar, y lo que vi fueron 3 esferas pequeñitas del tamaño de la pimienta negra y del aspecto. Además también estaban ya ennegrecidas, o ese era su color natural o original. Y el caso es que en una segunda visita que yo hice a Ismael, le pregunté si podíamos ir a ver a su hermana. Mi intención era que me pudieran dejar al menos una para que se analizara y desde luego fotografiarlas y fijarme más, describirlas en el cuaderno de cómo eran, y sin embargo me encuentro con que su hermana había fallecido ya. Estamos hablando del año 87 cuando yo hablo con ellos. En esta ocasión primera, y en la segunda ya había fallecido. La familia me dice que cree que en una de las veces que metieron su ropa en la lavadora iba aquello. Yo creo que no, que quizás la enterraron o lo tenían guardado y no quisieron mostrarlo. El caso es que la mujer de Ismael murió, como digo, pero él estuvo, el chino, conviviendo dentro de la casa, una casa humilde, muy humilde, era la unión de 2, y con todo, de la de su suegra y la del matrimonio, y con todo y con eso era pequeñísima, y tenía 2 habitaciones y en el medio un comedor. Este hombre convivió con ellos durante mes y medio casi, y su comportamiento, su actitud era del todo extraña. Ismael dice que apenas dormía, que no le vio dormir nunca, sino un poco adormilado, a lo mejor sobre la mesa del comedor, porque se pasaba las noches y madrugadas con un farol y unos libros que decía Ismael que eran muy grandes, que ocupaban casi toda la mesa y que no tenían letras, sino que tenían llevaban símbolos. Podría ser chino, y él no sabía porque nunca lo había visto, descifrar la escritura china, pero bueno, lo cierto es que él dice que se permanecía porque le vigilaba, le espiaba a hurtadillas desde su habitación, entreabriendo la puerta, y le veía allí en el comedor susurrando una especie de letanías que no entendía. Y como digo, convivió con ellos durante mucho tiempo. Tampoco dice que comiera demasiado, que eran actitudes muy extrañas, que lo hacía como por cumplir, digamos, esa es la frase, como por relacionarse, por seguir lo que hacían los demás, pero que él apenas comía ni dormía. En una de las ocasiones de este espionaje, podemos decir entre comillas, que le hacía Ismael, le vio que salía de casa en plena madrugada. El chino avanzó calle abajo por la población de Millanes, y esto le inquietó. Hay que decir que casi todos los testigos llegaron ya a temerle, empezaron admirándole, tuvieron inquietud en ciertos momentos, pero al final casi todos temían o les resultaba alguien no grato. Entonces, en una de esas ocasiones que salió de casa, le siguió, y muy lejos del pueblo fue hasta un olivar que le llaman del Centeno, que precisamente es familia también del testigo, el propietario, y
allí ve una cosa extrañísima. Este hombre saca de su bolsillo una especie de filamento, porque dice que no había visto, luego lo vio de día también, no lo había visto nunca, se parecía un poco, decía, por asemejarlo de alguna manera al hilo de pescar, al hilo de nylon, pero que no era eso, era como metálico, brillaba en la oscuridad y brillaba también de día, y lo fue tendiendo de olivo a olivo por sus ramas hasta hacer un círculo. Luego se colocó en el centro del círculo y con actitud implorante, digamos, mirando hacia el cielo, también dijo una especie de rezo que era incomprensible en el entendimiento de lo que estaba diciendo, en el idioma de lo que lo estaba diciendo el chino. Al día siguiente, como pasaba casi siempre, me decía Ismael, él te preguntaba o contestaba lo que tú le ibas a preguntar o lo que tú le ibas a decir unos segundos antes. Siempre se anticipaba y nunca dejaba a la otra persona hablar. Como si te adivinara el pensamiento. Exactamente, pero inmediatamente. O sea, era el pensamiento, voy a decir esto, y él ya te lo estaba contestando. Y le dijo, sé lo que me va a decir, porque me va a preguntar a dónde fui anoche y tal. Y le dijo, fui a hablar con los que escuchan los hilos. Esa fue su frase, que se le quedó grabada a Ismael, que la decía durante toda su vida, la estuvo diciendo. Hace un par de años ha muerto Ismael. Y era, sobre el aspecto, hay que decir que nadie te iba a preguntar cómo era físicamente. Sí, físicamente es lo que vuelve a condicionar el saber ante quién estamos, porque os he dicho que hay mucha gente, o en casi todos los lugares, la mayoría le llamaba el chino sin tener rasgos chinos. Este hombre, Ismael, me dice en cierto momento que a él le recuerda muchísimo, cuando le pregunto por su aspecto, al crucificado de su iglesia, de su pueblo. Y le digo, entonces, que tenía barba, y melena, dice, no, bueno, melena a veces dicen que la tuvo, yo nunca se la vi, pero barba no tenía. Y digo, entonces, ¿por qué se te parece? No lo sé. Y en Usagre también me hablaban algunos de que tenía barba, no se ponían de acuerdo, y otros sí. Yo creo, o lo que me han transmitido aquellos a los que he entrevistado, es que a ellos les hacía verle como él quería que le vieran. Para Ismael y para otros tantos, cuando les pregunto sobre quién creen que era o de qué naturaleza podría ser este personaje, porque claro, hay quienes dijeron que era eso, un buscatesoros, porque en Millanes de la Mata hay una experiencia tremenda a la hora de que quizá fue la despedida del chino de esta población, y hablan de un tesoro. Para otros era un ser que no era de este mundo, y para otros incluso era Jesucristo. O sea, que estamos hablando de que verdaderamente era algo que parecía desorientar a cualquiera. Incluso personas que habían vivido con él, como en Usagre, que vive en una pensión y la familia le trata con una confianza hasta el punto de que lo sienten mucho cuando se van, aunque el padre, digamos, el que regía la pensión, lleva al extremo su terror, digamos, porque ya llegó a confundirle tanto que sentía temor por él, porque la pensión se cerraba a las 10 de la noche y el chino no había vuelto, horas que en una población pequeña y en aquellos años era ya para estar en casa, digamos, sobre todo casi todo el mundo trabajaba en el campo y tenía que madrugar mucho, y este hombre nunca estaba a la hora, cerraba las puertas a cal y canto, porque eran unos portalones grandes con cerrojos de estos grandes y además una madera atravesada. Yo vi la puerta, porque la pensión continúa casi igual que estaba en su momento, y me dice que aparecía todos los días en su habitación a pesar de estar cerrado. Las puertas, o sea, las ventanas, son 2 plantas, todas tenían rejas, con lo cual era imposible, pero este hombre al final se apostó delante de la puerta, el dueño de la pensión, varias noches, comprobando que por allí no entraba nadie, y sin embargo cada mañana estaba en su habitación el chino. Como digo, esto fue ya lo que colmó el vaso, lo que ya le hizo temer sobre aquel personaje, y le echó, literalmente, le dijo que se tenía que ir de la pensión. Allí luego
conoce a otro matrimonio con el que donde no duerme, pero sí come y cena con ellos en muchas ocasiones, y estos tienen una vinculación muy grande hasta el punto de que cuando se va se cartean con él. Tengo de hecho las tarjetas postales que me las mandaron de Brasil, porque la persona de esta familia con la que más mantuvo el correo, una mujer, había marchado a Brasil de joven cuando se casó, y conseguí a través de la familia de aquí que me pudiera enviar esas que hemos analizado grafológicamente. Dicen, bueno, pues hay falta de ortografía también, pero claro, alguien que no es de aquí pudiera tenerlas, y sin embargo hay cosas muy extrañas, mensajes a veces muy extraños, como os quiero hasta el más allá, bueno, incluso lo que una persona, digamos, de nuestro mundo, yo no quiero tampoco inducir, aunque a veces es irremediable, porque ya estoy tan vinculado al caso que a veces no soy capaz de mostrarme aséptico al caso ya, pero lo que para cualquiera sería el símbolo más infantil o más entrañable del corazón con una flecha atravesada, él lo que dibuja es el órgano del corazón con una flecha. Es como si no hubiera comprendido bien lo que es el mensaje gráfico del corazón atravesado con la flecha, que es para nosotros, bueno, pues el idealizado ya, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo él dibuja un órgano con las venas y arterias entrando, y bueno, algo muy extraño. Una historia, Gonzalo, increíble, apasionante. Déjame que matice que todo esto no te lo has inventado, es un producto de una investigación con testigos, 37 años detrás de todo ello, y ese personaje tan extraño. Sigue contándonos lo que quieras de él. Bueno, el caso que pone patas arriba, por lo menos a mí. Bueno, aquí hay ya, por despedirle de Millanes con lo que ocurrió, Ismael es una persona que, bueno, tenía gran admiración por él, a veces le temía. Dice que se portó a veces mal con él, pero inmediatamente sí tenía la compensación de alguna manera. Era una persona muy humilde, pero que quería que el resto de la gente, aunque le veían por el pueblo y causaba inquietud en ciertos ambientes, como en la taberna, él quería que sus amigos, los más cercanos, conocieran a Ismael, digamos, en toda su dimensión, en alguna de las cosas que hacía, y así se presentó en casa a esperar al chino. Le esperaron los dos amigos sentados a la mesa de ese comedor humilde, y le dice cuando entra el chino que se siente en la mesa y por favor les haga una demostración a sus amigos de los poderes que tiene, porque no le creían. Dice que en ese momento fue la primera vez que sintió terror verdadero por este personaje, porque la mirada que le echó le taladró. Dice que era una mirada diabólica, que nunca jamás había visto en una mirada tanto dolor, tanto odio hacia él, y le dice, bueno, pues vamos a demostrarlo. Entonces le pide que traiga una gallina negra. Él le dice, yo no tengo gallinas, porque ya sabe que no tenemos dinero. Ismael se dedicaba, bueno, pues a trabajar para los demás, cortar la leña, ir a recolectar producción de los campos, pero siempre ajeno. Él nunca tenía propiedades. Entonces se acuerda de un vecino suyo que tiene un ejemplar muy grandioso de gallina, y entre ellas una gallina negra, y se la pide para un favor que van a hacer una cosa en su casa, pero que enseguida se la devuelve. El vecino se la deja. Ismael entra en su vivienda y nada más entrar le dice el chino que no se mueva de ahí de la entrada, que cierre la puerta y que ponga la gallina en el suelo delante de él. A varios metros estaba el chino con cada uno de los dos amigos de Ismael a su lado, y se queda mirando la gallina. La gallina en un momento comienza a inclinar su cabeza hacia adelante, clava el pico en el suelo y deja de respirar. Dice Ismael que cuando tocó la gallina en ese momento ya estaba fría, como si llevara varios minutos muerta.
y se queda, bueno, pues lo primero asustado, pero también muy preocupado porque él no tiene dinero para pagar esa gallina y le dice que, por favor, que ahora la devuelva a la vida. Y dijo el chino que no, que él pidió una demostración y ese es el premio que tiene a su demostración. Claro, Ismael, desconsolado, coge el animal y se va a la calle hacia la casa de su vecino. Todo esto, como digo, a distancia, el chino y los dos amigos de Ismael, que salieron despavoridos en cuanto ocurrió aquello. Y Ismael fue el que, apesadumbrado, se fue a casa del vecino, se presentó allí con la gallina muerta. El otro le preguntó qué había ocurrido, se metió las manos en los bolsillos como mirando al suelo diciendo que no sé lo que contarte, pero lo siento mucho, no tengo. Y en ese momento que se mete las manos en el bolsillo se encuentra con un billete de 100 pesetas. Un billete que él jamás tenía, porque es que además no disponía de ese dinero y menos sin saberlo, ¿no? Él sabe o decía que sin duda había sido el chino el que había hecho que apareciera aquello. Los que escuchan los hilos, me he quedado con esa frase. Habías hablado antes, Gonzalo, de tesoros en esa zona. Sí, el chino habla de, en un momento dado, le dice a Ismael que con alguien, con que le acompañen 2 personas más y en una noche de abril, de luna llena, tienen que ir a ese terreno precisamente donde él tendió aquellos hilos y desde que parecía que imploraba al cielo de alguna manera, y tienen que buscar un lugar, un punto que él va a decir que es en el centro de ese. Él también puso alrededor unas monedas aquella noche y que allí se iban a encontrar primero con una serpiente, luego con restos humanos y finalmente una lápida. Estos lo hacen, llega la noche citada, van al lugar y comienzan a cavar y a retirar la tierra, y nada más empezar aparece una culebra que podría ser aquello que ya avanzó el chino. Posteriormente se encuentran un cráneo humano y 2 huesos. Continúan cavando, pero mientras está ocurriendo esto, el chino comienza a quitarse la ropa, a quitarse la camisa que llevaba, el pantalón, comienza a decir que se muere, me muero, revolcándose entre las zarzas, en el suelo, ensangrentado, al mismo tiempo sudoroso, lleno de tierra, y todo esto que me muero. Ellos se pararon porque se asustaron, pensaron que aquel hombre le iba a dar algo, le iba a pasar algo. Él se puso muy enfadado con los 3 vecinos de Millanes, les dijo que continuaran aunque él dijera que estaba así. Siguieron y en un momento dado llegaron a una losa de piedra que sonó el pico al chocar con ella, y entonces él dijo alto, el chino. Y no es que se pararan por la orden, sino que el que estaba con el pico levantado para volverlo a clavar, así se quedó. El que tenía la pala llena de tierra, así se quedó, con la pala en el aire. Inmóviles. El que estaba con el farol estaba alumbrando y mirando al agujero. Me decía Ismael que estaban, que sentían, que oían, que olían, que podían ver su alrededor, pero no podían moverse, estaban paralizados. Aquel personaje se acercó, miró dentro del agujero de la tumba y dijo, ya está. Y al decir ya está, ya recobraron la movilidad, pero echaron a correr de aquel terreno. Por la mañana, lo primero que hizo Ismael, fue visitar aquel lugar a ver si había levantado una piedra, que sabía él que no podía levantar una persona sola, y allí permanecía la piedra. Este caso fue quizá lo último que ocurrió, o lo último reseñable en Millanes. Hay que decir que fue llamado por el alcalde a cuentas en su despacho, llamó al alguacil para que hiciera que se presentara allí el chino en su despacho. No sabemos qué pasó, pero lo que pareció que iba a ser una reprimenda o quizá un destierro, que entonces también se hacía, sin embargo, fue como una patente de corso porque contó con la simpatía del alcalde y a partir de ahí le acompañaban a donde fuera preciso, incluso la Guardia Civil que le habían en alguna noche en que la enfermedad de
en las primeras noches de la mujer de Ismael, le hacía ir a buscarle a Navalmoral, y curioso, pasaban los dos en bicicleta a altas horas, cuando la oscuridad era total, delante de la Guardia Civil, y la Guardia Civil, apostada en cruces de caminos, no paraban al chino, le dejaban pasar, y sin embargo a Ismael sí le paraban y le hacían todo tipo de preguntas de dónde venía, dónde iba, por qué a esas horas y demás. Qué curioso. Esto le pasó en Usagre también, le pasó con un episodio que ocurrió en una taberna, y también le pasó con las autoridades de allí. No tenemos mucho más tiempo, pero quiero que me cuentes, no sé si tengo bien la información, algo que tiene que ver con una cabeza en un bar o algo. Sí, eso es lo que ocurrió en Usagre. Digamos, entre muchas de las historias que suceden en esta otra población pacense, es que encontrándose, bueno, pues las 6 o 7 personas que estaban en la taberna, en el bar del pueblo, un lugar espacioso, con una luz taciturna, como las bombillas de entonces eran, y me contaban 2 de los testigos que estaban aquella noche allí, que de pronto estaban en sus conversaciones una conversación compartida entre todos, cada uno a un lado de la barra de aquel bar, cuando se oyó la puerta de la calle y entró este personaje, el chino, con su impecable traje beige, y sin mediar palabra, nada más un saludo, se dirigió a uno de los vecinos, le dijo que se acercara. En mitad del local estuvieron frente a frente Ismael, el chino, Lis o Flor de Lis, como se hacía llamar, y este personaje, esta persona de Usagre, que ya ha fallecido, y estando los dos frente a frente, el chino se acercó, le puso cada una de sus manos en cada uno de los lados de la cabeza de este hombre, de este paisano de Usagre, y retiró las manos con la cabeza entre ellas, así como suena, desprendiéndose la cabeza, y la colocó en la barra de la taberna del bar. Todos estupefactos, con los ojos como platos, vieron cómo allí aquella cabeza reposaba, con la mirada, con los ojos abiertos y mirando alrededor, como intentando saber qué pasaba, mientras el cuerpo tambaleante en mitad de la taberna permanecía frente al chino. ¡Wow! ¡Qué imagen!, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue muy gráfica, porque además tengo que decir que la credibilidad y la entereza y dos personas de lo más honestas que se conocen en Usagre, no sé a día de hoy si viven, porque me he encontrado que con lo del libro, con la publicación del libro, he querido contactar con más de uno para anunciarles la publicación, y me he ido encontrando con que han fallecido. Pero el caso es que estas dos personas luego fue durante mucho tiempo alcalde de Usagre, una persona muy respetada en Usagre, y la otra también maestro y escritor de varios libros, y por lo tanto dos personas de quien se puede uno fiar, que yo siempre lo digo, cualquier testimonio, sea de un cultivador, de un trabajador, de un abogado, me da igual, el testimonio puede ser igual de valioso, pero en este caso, bueno, pues tienen detrás una confianza por parte de su vecindario. Ya. Bueno, pues esos dos hombres me cuentan que porque había gente que me decía que había sido al cabo de la Guardia Civil de entonces a quien le había quitado la cabeza, y sin embargo me dicen que no, que lo que ocurrió es que, estando esta escena precisamente de el arco de personas, de vecinos que estaban en esa taberna, mirando a los dos que estaban en el centro, uno descabezado, que tenía su cabeza sobre la barra de la taberna, y el otro frente a él como hipnotizándole o como sometiendo a aquel cuerpo a algún tipo de trance. El caso es que entró en ese momento el cabo de la Guardia Civil, dijo buenas noches, pero viendo aquello que estaba ocurriendo quedó también como extasiado, se fue hasta la barra y allí se permaneció en silencio viendo aquello. El chino, hay que decir que retiró aquella cabeza de delante del rostro asombrado del tabernero,
se llevó la cabeza, la volvió a colocar sobre el cuello, entre los hombros de aquel vecino de Usagre, y se fue del local. Aquel hombre, como si hubiera estado en otro mundo, no sabía qué había pasado, simplemente miraba a sus vecinos que estaban asombrados, temerosos, mirándole. No había habido sangre, no vieron, quizá tampoco la iluminación del local lo permitía, nada extraño en el cuello. He consultado a prestidigitadores, a magos, y eso es imposible hacerlo si no es con una previa preparación y disponiendo al público en una determinada posición, que no vean nada del truco que se puede hacer para hacer parecer que a una persona le quitan la cabeza, y que por tanto eso es imposible, y que un mago no era, porque más antes, ahora ya quizá con internet se ha desvirtuado un poco, pero antes se guardaba muy mucho, porque era casi una ley no escrita, de hacer números o este tipo de espectáculos en lugares que no eran apropiados. Vaya historia, Gonzalo. Hay que decir que el cabo de la Guardia Civil, perdona Miguel, ¿sí?, le llamó a consulta al día siguiente a su despacho, y salió pues con la misma patente de corso, con la misma el mismo respaldo que en Millanes del alcalde lo tuvo a partir de ese día, después de aquella consulta o de aquella entrevista que tuvo con el cabo. Como si los hipnotizara o los influyera. Conclusiones. Tiempo después, yo creo todas estas historias que nos has contado, lo que han contado tus testigos, pero ¿qué pasa? ¿Te encuentras con alguien que verifica todo eso al cabo del tiempo? Vamos a ver, yo durante la investigación me encuentro con una doctrina que yo no conocía, o al menos no en tanta profundidad, como es el Sutra Surangama, un texto sagrado budista que, bueno, es quizá el que de manera más especial, el discurso que más se estudia o se lee en China, y lo que aquí llamamos Zen, la filosofía Zen. Y ahí nos hablan de arates, monjes, mendicantes, viajeros que hacían todo tipo de prodigios, y que aquellos eran como una especie de monjes, digamos, pero aquellos que utilizaban o bien para su beneficio o bien para espectáculo y atraer la atención y que fueran quizá entendidos como personas con superpoderes o con poder, aquellos que se alejaban de una doctrina, digamos, humilde, y una doctrina que no iba por esos derroteros de presumir de ello, pues podrían ser en un momento dado poseídos, y así lo cuentan, poseídos por demonios del cielo, que lo llaman en esta filosofía. Y fíjate qué curioso que entre ellos, entre este personaje que puede resultar endemoniado, se le atribuyen características como de nigromante, de mago, de localizador de tesoros, de sanador, de acceder a lugares cerrados, así hasta 50 propiedades o poderes o facultades, una posesión que se le viene por indagar en la meditación de manera anómala, de una manera que no es la más correcta, y hay una serie de coincidencias que yo no me podía jamás imaginar. Y lo que sí es cierto, y esto no lo suelo decir, pero sí lo he escrito en la contraportada del libro, se lo dije a Óscar, el editor, a Óscar Fábrega, y lo pusimos, porque es algo que ha ocurrido alrededor del caso, digamos, externamente. Ismael, por ejemplo, quería hablar siempre con el hijo de uno de los amigos que pudo consultar algo a este personaje, y que jamás le contó
y a través de este hijo podía saberlo, se encuentra con él a diario y cada vez que está con él no es capaz de preguntarle, pero no es que no sea capaz porque no pueda pronunciarlo, sino que es que, digamos, se le queda la mente en blanco, hablan de otras cosas, se vuelve a su casa y cuando vuelve dice, no he hablado de él con él de esto, mañana se lo tengo, y así durante días, semanas, meses, años, hasta que ha muerto, e incluso, supongo, porque meses antes de morir supe que todavía no se lo había preguntado. A mí me ha pasado de querer ir a investigar a Millanes, lo tengo a 7 kilómetros de donde yo resido, y sin embargo no iba, y pasaban los días, las semanas, y no es por pereza ni nada más, era el caso que más me tenía entusiasmado junto a Saucedilla, y no lo hacía, y no me pregunten por qué. Ocurría así y así se ha ido dando, y de hecho a veces, y esto es lo que digo que no cuento y está atrás en la parte trasera del libro, es que yo creo incluso que esa presencia de este personaje o su influencia continúa hoy en día, y a mí me ha afectado, quiero decir que he sido testigo no de cosas de él, por supuesto, porque físicamente no lo he tenido delante, pero sí de intuir y de que me ocurran cosas en las que yo creo que tiene presencia este ser todavía. Para terminar, Gonzalo, ¿se supo cómo desapareció, dónde se fue? No, pues igual que vino, se fue de cada uno de los sitios. Bueno, en Usagre más o menos tuvo que marcharse porque le echaron de la pensión, estuvo con una familia, pero no dormía allí. No sabemos si dormía en una mina que había cercana. Y luego de los demás sitios de Huelva no sé cómo desaparece, solo sé que una carta que le envían no sé si lo voy a decir, a la cuenta de correo, no sé cómo se llamaba entonces, lo matizo en el libro, era una forma de mantener el correo de una persona que está itinerante, que no tiene domicilio, y él tiene en correos como si fuera un apartado de correos, pero no lo es. Y allí recibía, y dejó de recibirlo o de recogerlo si se devolvieron a Usagre. Y no sé, lo que sí es cierto que de Ismael se despidió diciéndole que volverían a verse, y de hecho le vio en pleno Madrid. El Madrid de entonces, también es cierto que no era con tanta población, pero le ve por una calle, se baja Ismael del autobús, y cuando gira la esquina por la que él se había ido, no entró ninguna peluquería ni un estudio fotográfico que había allí, y que entró Ismael. Y también en Mallorca, cuando fue en busca de trabajo, le dijeron o comentaron allí unos que había habido un personaje, en este caso no lo vio, pero sí tenía toda la descripción de lo que él había tenido en su casa y que tan extrañamente le había dejado la vida descolocada, ¿no? Vaya historia, Gonzalo. En 30 segundos, ¿tú qué crees que era este personaje? ¿Quién crees que era? Bueno, pues yo sinceramente y sin querer en ningún momento influenciar, porque en el libro me he mantenido todo lo que he podido al margen, sí he expuesto todas las hipótesis que pudieran haber a través de los personajes de esta historia que nace desde la muerte de un investigador, el Benjamín, de una antigua pandilla de chavales que en Cáceres les gustaban esto del misterio, y que los demás viven su vida, y el más pequeño de ellos, continúa obsesionado detrás de un personaje. Él es el que quizá, él y otro personaje del libro, representan más lo que yo creo, y yo no dudo de que este no es ni un buscatesoros, ni un sanador, ni un mago, ni nada humano. Yo creo que humano no lo es. Estoy más por pensar que siempre digo ser, porque es lo que me nace, ¿no?, a la hora de hablar de él, un ser que no era de nuestro mundo. La fuerza del muerto, si queréis conocer más, disfrutar de esa novela. ¿Qué historia, Gonzalo? ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues puede ser a través de mi correo, gonzaloperezsarro@gmail.com. Tengo también un canal de YouTube donde hablo de mis crónicas del misterio, que así se titula. ¿Crónicas del misterio se llama? Mis crónicas del misterio, mis crónicas.
mis crónicas del misterio. También realizo rutas del misterio por aquí, por la zona, con todos los casos que he investigado. Y bueno, pues es la manera más fácil, yo creo, de conectar y de seguir la actividad que hago del misterio. Lo apunto, mis crónicas del misterio, ese canal, y yo me apunto a casi todo, pero mucho más, a ir contigo en esas rutas. Espero que hayas disfrutado estando en el Espacio en Blanco. Yo sí, siempre te he escuchado, y además que me gusta hablar con la gente del misterio, porque uno tiene más libertad de decir estas cosas tan extrañas, porque otro tipo de sucesos son más fáciles de contar. Sí, y cualquiera que se lo cuentes esto diría, este tío está más loco, está fumado. Por eso cuando en pequeñas conversaciones, o sea, en petit comité te preguntan, ¿y eso del chino? Pues es difícil introducirte o querer introducir a las personas. En la ruta me costó mucho trabajo incorporarlo, porque hago 2 itinerarios, y lo incorporé en el segundo, y la verdad es que fue el caso estrella de esa ruta, y fue quizá una de las cosas que más me empujó a publicarlo. No me extraña. Gracias por haberlo hecho. Gonzalo Pérez Sarro, Miguel. La Fuerza del Muerto. Seguimos en contacto. Fuerte abrazo y súper encantado con esta historia. Un abrazo. Para mí ha sido un placer. Para mí también. Que se repita pronto. Gracias. Buenas noches desde Canarias. Un saludo y un abrazo muy grande para todo el equipo de Desplazación Blanco, y especialmente saludos a Miguel Blanco y a los invitados. Buenas noches. Tenemos que hacer una pausa obligada, como siempre. Llega la actualidad de las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay muchos más enigmas esperando. Redes sociales siguen abiertas, Blanco Radio RNE y 633 50 50 11 si queréis mandarnos alguna nota de voz o algún mensaje. Nuestros compañeros llegan con la información y después regresamos. Extraños contactos con misterio nos esperan, así que no os vayáis, volvemos enseguida.